Buenos días a todos. Hoy estamos con un invitado muy especial, David, de Crecer en Substack. Un placer, tío. Encantado de que estés por aquí. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme, Pedro. Justo como te decía, tengo ganas de esta charlita contigo y a ver qué sale de aquí. Gracias por traerme. Muy bien. Bueno, David, los que no lo conozcáis, es un especialista en emprendimiento con un canal muy potente en Substack. Y vamos a hablar con él de sus experiencias, de cómo ha sido su trayectoria hasta llegar hasta aquí y Gracias. aprender, que seguro que aprendemos todos. Sí, Oye, total. tío, Gracias. hablando de publicaciones, hablas de construir audiencia en Substack sin dedicarle más de 2 horas al día. Sí, ¿Cuál sí. fue el punto de inflexión, tío, para adoptar ese enfoque? Wow, pues mira, lo primero que me viene a la cabeza es que... em, ¿cómo te lo explico? ¿O cómo lo cuento? Lo de las 2 horas es clave porque me parece que hay mucha gente y yo fui así mucho tiempo, durante mucho tiempo, que son de todo o nada. ¿Sabes? Si estoy en mi trabajo, estoy en mi trabajo, y si voy a emprender y voy a por todas y hago all-in y dejo todo atrás, ¿no? Eso fue lo que yo hice. Es decir, yo dejé mi vida, dejé la empresa en la que estaba, estaba muy cómodo, tenía un puesto de dirección cómodo, con un buen sueldo, una vida bastante organizada, bien, y dejé todo aquello porque me la quise jugar para emprender, y eso hice, ¿no? Al final, cerca de 4 años después, las cosas han ido bien, pero me he comido unos cuantos terremotos que podía haber evitado. Entonces, eso de las 2 horas es por tratar de crear un sistema para mí mismo. O sea, yo en realidad le dedico más tiempo a Substack, pero porque me apetece y porque me da la gana. O sea, porque durante mucho, hoy, pero desde que empecé en serio, hace 8 meses o así, no le dedicaba más de dos, más de una, y te hablo de lanzando un email al día, mandando un audio al día, escribiendo notes, o sea, lanzando un correo, un audio y un montón de cosas más, menos de 2 horas. Y ahí vi una oportunidad, no solo para mí, porque aparte de hacía y hago otro tipo de servicio fuera de Substack, sino también para la gente, porque creo que hay muchas personas que tienen un trabajo estable, por ejemplo, y que no necesitan dejarlo antes de empezar a hacer cosas como esta. Por ejemplo, alguien que tiene esa inquietud emprendedora, como autor, como escritor, inquietud de desarrollar su hobby de manera más profesional, voy a decir, puede mantener su vida normal, vamos a decir, habitual, que le paga las facturas y le da de comer, y mientras puede ir espiando un poco qué se cuece en el mundo del emprendimiento, y Substack está bien para eso. Entonces dije, vale, en vez de crear una rutina, que al final, estas 2 horas, como te digo, tú, que eres miembro, por ejemplo, VIP, puedes coger la rutina nuestra, nuestros trucos, nuestro lo que sea, y estar 10 horas al día si quieres en Substack o 12 horas. Pero, como te digo, lo he montado para que prácticamente cualquier persona que tenga una tarde, un ratito por la tarde o se despierte un poco antes, pueda empezar a desarrollar su propio negocio. Por eso lo de las 2 horas. Bien, tío. La verdad es que has dado ahí en una de las cosas claves, ¿no? Que comentamos muchas veces, a la gente que tiene esa inquietud de emprender, pero que tiene un trabajo por cuenta ajena y tiene cierta estabilidad, que no se Sí. trata de un todo o nada, que al revés, que muchas veces los vértigos y los tiros al aire sin saber en dónde van a caer, te pueden caer encima, ¿no? Y te pueden generar realmente un problema, ¿no? Ujú. En ese punto tuyo, ¿no? En tu puesto, en un buen puesto de dirección, por cuenta ajena, síntomas, ¿no? Cuando ves que quizá estás un poco quemado, que te pide el cuerpo otra cosa, cuéntanos, ¿cómo fue esa etapa previa? Creo que lo sabes, ¿no? Es como que lo sabes, como que ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Pues cuando ya no hay otra, como que ya no hay otra opción, ¿sabes? Es decir, yo no lo hice, gracias a Dios, no tenía prisa, no me vi con una amenaza de despido, no me vi con rollos raros, no me vi con un despido encima, sino que de repente, esto lo cuento a veces, yo también fui militar 11 años y también me marché del ejército. También me marché del ejército voluntariamente porque quise, ¿no? Y supe qué momento era el de marcharme, porque sabía que si me quedaba allí, no podría marcharme más adelante. Y con el tema del trabajo como empleado me pasó exactamente igual. Estaba en un puesto, como te digo, de mucha responsabilidad, dinero, estaba bastante bien.
Y sabía, como supe en el momento de marcharme del ejército, que si no lo hacía en ese momento, con el paso de los años, sería mucho más difícil hacerlo. Importante también, yo no tenía ni tengo hijos, deudas, hipotecas, cosas así que me lastren mucho. Entonces me pude lanzar un poco sin paracaídas a ver qué pasaba, ¿no? Y lo que pasó fue que me di un montón de hostias, lógicamente, pero que al principio no lo sabes. Entonces, yo fue ese momento, o sea, llegó un momento en el que sabía que si no tomaba esa decisión, porque yo sabía que quería emprender, en ese mismo instante, cada día, cada mes, cada año que pasara, sería mucho más difícil. Me imagino que por enterrarme en ese puesto, por responsabilidades, por temas. Y la cuestión es que lo vi claro y dije, mira, pues me tengo que marchar. Y hablé con mi jefe y un mes y pico más tarde, 2 meses, me marché. Saliste. Has Mm. comentado lo del ejército. A mí personalmente cuando lo supe, ¿no? Y nos conocimos hace un año, una cosa así, Un añito por lo menos. me pareció un dato muy relevante de cara al emprendimiento. ¿Qué sacas, brevemente, ¿no? ¿Qué sacas de tu experiencia en el ejército como aprendizaje de cara al emprendimiento, tal y como lo entiendes Me yo? vino sobre la marcha una frase. Yo serví en infantería de marina. Para quien no sepa qué es infantería de marina, no somos marineros, sino es el equivalente a los marines americanos aquí en España. De hecho, los marines americanos son una copia de la infantería de marina española, porque Ya, sí, fuimos bueno, el primer reino, el primer país que inventó infantería de marina fue España, que eran soldados de tierra embarcados en buques para tomar playas desembarcando. O sea, eso del desembarco de Normandía es una operación anfibia que fue el Army americano, era el ejército de tierra, pero eso es lo que hace la infantería marina, ¿no? Atacar posiciones desde de tierra lanzados desde la mar, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, Samuel, fue paracaidista, entonces él llega a una posición desde el aire, ¿no? entonces, Exacto, infantería de marina llega desde el mar. Un buque te despliega, o vas en helicóptero, o en lanchas, o como sea, pero desde siempre con la ayuda de la armada, ¿no? Entonces es infantería, es pegar tiros, no fui marinero, ¿no? Entonces es un cuerpo muy duro, durísimo. De España yo te diría que es el más duro que hay, quitando esas operaciones especiales y tal. Pero es un cuerpo que está como muy abandonado. eh, es verdad, está muy abandonado, en mi opinión, porque forma parte de la Armada y la Armada son barcos, tal, no sé cuánto, e infantería es como, ¿sabes? La gente que pega tiros y corre por el campo, ¿no? Entonces hay una frase un lema extraoficial de infantería de marina es, en infantería de marina solo hay dos normas. La primera, búscate la vida. Y la segunda, si no puedes buscarte la vida, aplica la primera norma, ¿no? La primera regla. Es decir, búscate la vida. Entonces, durante el año, el tiempo que estuve allí, sabíamos pues que nos teníamos que buscar la vida, porque a lo mejor no teníamos el mejor material, a lo mejor no lo sé. O sea, sé otras unidades en España, por ejemplo, que tienen bastante más presupuesto y tal, y nosotros tenemos que, por defecto, buscarnos la vida y eso es como que se te queda metido en la cabeza, ¿no? En plan, el infante de marina se tiene que buscar la vida, tienes que conseguir llegar a X sitio, conseguir tal resultado, y si no tienes medios porque no te los doy, siendo yo tu jefe, por ejemplo, búscate la vida y consigue llegar allí, ¿no? búscatelo, sí, Entonces, entonces con ese mantra, pues salí a la calle, porque igual que emprender es difícil, y marcharme en aquel momento del ejército también lo fue, porque tenía contrato hasta mis 45 años, en aquel momento tenía 29, no había hecho nada en mi vida salvo eso, o sea, en bachiller lo dejé con 18, me metí en el ejército y después saqué lo de la PAU y tal, estando ya en el ejército, me saqué un ciclo superior para poder irme a la calle, ¿no? Eh, pero mi experiencia laboral era pegar tiros, saltar de helicópteros y desembarcar en playa, ¿sabes? Entonces eso, dice está guay, ¿no? O contra piratería en África y tal. Dice, sí, está guapo para salir y ligar por la noche, ¿no? Dice, sí, 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 vacilas un montón. como anécdota, sí, sí, es cojonudo. Claro, te pones el uniforme y ahí flipa la gente, ¿no? Pero después vas a una entrevista de trabajo y dices, tío, pero es que no tienes de experiencia de nada, ¿no? Pero entonces me marché sin respaldo y tuve la grandísima suerte de que me fichó la empresa en la que luego fui director comercial, que empecé como comercial de software, pero fue una casualidad tipo alineación planetaria y tal, pero en esa empresa que no sabía vender, empecé como comercial, lo que me salvó fue el espíritu de búscate la vida y esto tiene que salir y si no te dan recursos, pues no te lo dan. Por ejemplo,
la mayoría de la mayoría de comerciales que conozco llegan al mundo comercial porque les toca, porque caen allí, ¿sabes? No hay tú no puedes ir a una uni y apuntarte a carrera de ventas, eso no existe. Existe marketing, existe economía, existe ADE, pero no hay una carrera de comercial. Entonces, casi todos los comerciales que conozco, un día aceptan una oferta como yo y un gran porcentaje de esos comerciales tampoco reciben formación de ventas, sino que les dicen vende. Muchas veces porque sus propios mandos no han vendido nunca, ¿no? Y se encuentran con que o tienes tus herramientas o las consigues o difícilmente Exacto. vas a vender porque el que te manda a vender no tiene ni idea, macho. Es una Exacto, realidad, ¿no? Muchas empresas, exacto, no tienen ni idea total. Y yo, por ejemplo, estuve en una pyme, ¿no? No tienen ni idea, ni tiempo, ni nada. O sea, allí todo el mundo, en una pyme española, ya sabemos todos cómo funciona. Está todo el mundo pegando tiros allí. Exacto, lo que coges, lo que te pasa por la mesa, lo tienes que gestionar. Entonces, si llegas allí sin experiencia y empiezas a exigir, no, necesito un plan de carrera y necesito un plan de aprendizaje, un plan de no sé cuánto, en 2 meses estás muerto, estás fuera de allí, ¿no? Entonces, esa misma mentalidad me hizo progresar en la empresa muy bien. Decir, mira, si no sabes, pues tendrás que aprender. Y si nadie te enseña, aunque ellos intentaron ayudarme, pues tendrás que buscarte la vida por tu cuenta y aprender a vender y buscarte la vida. Y después al marcharme de allí, pues apliqué la regla número 1 también. Búscate la vida y esto es lo que hay. Has dicho un par de cosas, macho, que me parecen interesantes y todo aquel que nos escuche, se está escuchando con atención, que se quede, ¿no? O sea, el conocimiento, la experiencia que tengas previamente de lo que sea, como sea, te puede servir para emprender, pero tienes que tener claro que luego estás ahí solo y que te tienes que buscar la vida, ¿no? Es un Mm, poco el mensaje. Y has hablado de ventas, total. y todos los que hablamos de emprendimiento, todos los que pensamos en que emprender es una buena forma de ganarse la vida, tenemos que tener claro que hay que vender, ¿no? Es Y que hay que dedicarse a vender y hay que generar esos ingresos. En tu post de ventas, mencionas, ¿no?, que compartes secretos, lo sabemos los que te seguimos, de Mm. ventas incluso para gente que no ha pagado por ellos inicialmente, ¿no? ¿Cómo generas ese, dotar de contenido, de buen contenido, con luego tu producto de pago, con tus servicios? ¿Cómo separo el buen contenido? ¿Cómo separo o sea, Eh, cómo divido el contenido gratis el del de contenido pago? de valor que se da a la audiencia, a la gente que te seguimos, pues para saber Ujú. el conocimiento, ¿cómo lo separas luego de hasta aquí y luego a partir de ahí empezar con los Venga, productos de pago? venga, te voy a dar esto. Esto es contenido de pago, pero te lo voy a regalar para la audiencia. Es muy Bueno, fácil, es súper fácil. Esto no lo inventé yo, esto lo aprendí de otra gente. Si hay algo que cualquier persona que me vea en cualquier charla, mis audios y tal, verá que estoy constantemente hablando de la gente de quien aprendí. Jakey Molina, Russell Branson, Luis Monge, Ben Settel, gente así. De alguno de ellos lo aprendí, no sé de quién. Pero la división es muy fácil, súper fácil, súper fácil. Y es esta, seguro. Igual a ti te suena. El qué se regala y el cómo se vende. Ya está. Es decir, el qué se regala y el cómo se vende. Es decir, el problema que tiene mucha gente cuando yo llevo 4 años escribiendo emails diarios, casi 4 años. Emails que no son 4 años de emails, sino bastantes más, porque muchas veces he enviado entre 2 a 5 emails al día en campañas, ¿no? Entonces son miles de emails. Y uno de los grandes problemas que tiene la gente que empieza, como yo también tenía al principio, es que lo regalan todo en sus emails porque quieren dar mucho valor, porque si no parece como que si no, no los van a seguir, no los van a leer, entonces hablan de más. ¿Qué es lo que le pasa a los comerciales cuando empiezan? Como a mí también, que hablas de más. Como hablas de más, Totalmente, totalmente. o no, tú lo sabes, que tienes experiencia. Cuando hablas de más, ¿qué haces? Te sacas de la venta tú solo. Tú solo te sacas de la venta. Porque hablas y empiezas a decir locuras porque estás nervioso y das información extra, tú mismo pones objeciones, tú mismo te sacas de la venta. Entonces, una de las claves de la venta es callarte la boca y escuchar, ¿no? Y cuanto más hables, más te vas a cagar, entonces cállate. Pero cuando empezamos a escribir emails, a todos nos pasa lo mismo, tengo que dar mucho valor porque X persona lo está dando. Entonces yo, como para ser igual o mejor que esa X persona, también tengo que hacer esto y dar muchísimo valor y mucho contenido y mucho no sé cuánto. ¿Qué pasa con esas personas? Como me pasó a mí al principio, que llega un momento que quieres empezar a vender
Ponle que llevas 4 meses escribiendo un email, tal, y de repente ya dices, mira, esto es un queme que te cagas, estoy dedicando un montón de espacio, tiempo y energía a esto, quiero monetizar. ¿Qué pasa? Pues que has malcriado a tu audiencia y no te compra. ¿Por qué? Porque llevas 4 meses dándole todo lo que sabes y ahora vas a seguir dándole todo lo que sabes, pero con dinero. Y te van a decir, pues no. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que me lo des, entonces ¿por qué te voy a pagar si el nivel no es mejor? No puede serlo, si ya me está dando todo lo que tienes. ¿Qué vas a hacer ahora para que yo te pague? Y la gente pues colapsa y o lo deja o reestructura o cambia. Yo, por ejemplo, cambié y estuve regalando conocimiento como un loco. Entonces, después descubrí esta clave y, o sea, para que tengas una idea, yo cuando empecé escribí un email de desarrollo personal cada mañana en el que al final del email te daba un ejercicio para que hicieras. De todo tipo. Tipo, pues grita, vete por la ventana y grita, soy el puto amo y que te oiga todo el barrio. Y la gente lo hacía y te respondía, guau, lo hice, qué subidón, tal. O cosas más elaboradas, tipo, vale, pues hoy vas a trabajar con Pomodoro durante 8 horas y prueba y luego lo escribes y tal. O sea, pero cada día un ejercicio. Entonces, claro, la gente estaba súper enganchada porque cada día era una cosa nueva. Y cada día era un tal, y tenía mucho feedback, muchas respuestas, y yo, claro, con esas respuestas decía, coño, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, qué bien, tal. Pero claro, esos ejercicios son el cómo, es el producto, lo que yo tenía que haber vendido, pero yo lo estaba regalando. Entonces, cuando me dé por hacer una recopilación, que es lo que hice, de los ejercicios que había enviado, la gente que ya los había visto simplemente tenía que ir al inbox y ya los tenía allí. ¿Para qué me va a Y a las comprar a mí? ¿Para qué me va a comprar a mí nada, no? Entonces llega lo del qué y cómo y empecé a utilizarlo a partir de entonces y funcionó. Eso es tan sencillo como, ¿cómo te puedo decir un ejemplo? Eh, Mira, fácil. Para vender por email, ¿esto es un qué? Para vender por email necesitas tener súper claro cuál es la estructura que vas a escribir tu correo. Me lo estoy inventando, ¿vale? Necesitas tener claro una estructura que sea persuasiva, que sea tal, que enganche, que no sé cuánto, pan, para tú cada mañana llegar, escribir y no complicarte. Necesitas tener clara la estructura. Si tienes esa estructura vas a triunfar. Eso es el qué. Para saber más, enlace. El cómo es la estructura. en la estructura. Exacto. Claro, el Mm, cómo es la estructura. Yo te digo a ti o te convenzo o te hago ver que para tú conseguir algo necesitas otro algo. Eso Entonces, es. mi rol es convencerte o enseñarte de que ese algo es lo que te hace falta. Te hace falta la estructura, la estructura, la estructura, la estructura. Y dices, coño, es que claro, que yo no tengo estructura, es que yo simplemente influyo, tal, no sé cuánto, pam, pam, pam. ¿Y qué estructura es, David? ¿Cómo hago esa estructura? Enlace. El cómo. Exacto, ese es el cómo. Entonces, el qué se regala. Entonces, todos mis emails son qué. Y el cómo es el cómo se ¿Qué hace. Por se? ejemplo, hoy envié uno hablando de mi libro de las 5 de la mañana, ¿no? Entonces digo, el mejor hábito que tengo en mi vida es despertarme a las 5 de la mañana. Con eso conseguí ser el primero en un MBA sin tener estudios universitarios, no sé qué, no sé cuánto, pam, 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 pam. Pero sé que es muy difícil porque mucha gente lo ha intentado, pero poca gente lo consigue en el largo plazo. Sí. ¿Cómo se consigue? Pues con este libro que he escrito para que lo leas y te digo mis rutinas, mi no sé qué, mi no sé cuánto, mi no sé cuánto, mi no sé cuánto. Entonces, esa es la clave. Pensar en el qué, lanzar el qué y el cómo es lo que vende. Wow, solo esta frase y precisamente de pago ya merece la pena que escuchen esta entrevista. El que se regala y Y el el cómo se cómo vende. es lo que se vende. Me parece brutal. Gracias, David, por compartirlo con Gracias. nosotros, tío, de verdad. Gracias a ti. Eh, Alguien, lo aprendí de alguien y lo suelto aquí para quien lo pueda utilizar. pues me parece brutal. Precisamente de entrevistas, ¿no? Hablando de entrevistas, te vemos en muchas entrevistas. Comentas que no solo por visibilidad, sino por el aprendizaje. Oye, un aprendizaje que hayas tenido en estas entrevistas que vas teniendo, ¿no? ¿Con cuál te quedaría recientemente? Un aprendizaje. Buf, eh, Me viene a la cabeza uno que tuve en una entrevista hace poco, en una charla con Carmina. Ujú. Lo dije en un podcast justo. Cada vez me gusta más venir a charlas como esta porque me haces pensar, ¿sabes? O sea, yo lo veo como que me estás lanzando prompts y yo soy ChatGPT. Eh, sí, sí, total. Entonces yo sin darme cuenta voy diciendo cosas. Y después reescucho a lo mejor la entrevista, me la pongo de fondo y digo, coño, pues qué bien esto que dije, porque eso está en el fondo de mi cabeza, pero no tengo acceso a eso conscientemente, sino que necesito que alguien como tú venga y me haga esa pregunta para sacarlo. Y me Ujú. di cuenta hace poco en una charla con Carmina Lozano, que está también en
en Substack, me preguntó por un consejo que funciona, pero que no darías. Es decir, ¿qué consejo que funciona? Esto es un poco, un poco, como te digo, spoiler de lo de ella, pero bueno, también sirve como publi para ella. ¿Qué consejo darías, qué consejo sabes que funciona, pero no darías a nadie? Algo así, me dijo. Y fue ser un gilipollas o ser un hijo puta. A efectos, apretarle a la gente. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque yo fui director, todos los que hemos tenido un cierto mando, al final, pues, por temas de inseguridad, por temas de muchas cosas, tendemos, algunos, a apretarle a la gente que está por debajo. Entonces, una idea que me viene a la cabeza y que sé que funciona es justamente eso, apretarle a la gente. Si tú le Mm, aprietas a la gente, por desgracia, la gente suele responder. mm. Pero en el largo plazo es como la patata caliente que vas hinchando y en algún momento termina estallando, ¿no? Está ya, Entonces, está. yo no tenía ni idea de esto y hace poquito en otra charla, como te digo, me vino eso a la cabeza y me quedé, digo, ok, entonces el camino es lo contrario, ¿no? Si, ¿qué es lo contrario a ser un hijo de puta? ¿Ser una monja de la caridad y tal? Pues tampoco, ¿no? Igual hay que buscar el equilibrio y ser asertivo, vamos a decir, pero no eh, tirano, autoritario. Entonces eso fue un aprendizaje pequeño y que estoy recordándome últimamente en esta semanita. Es buena, oye, además lo que dices, ¿no? Te hace las entrevistas, te hacen pensar, te hacen meterte en Ujú, tu interior, ¿no? Nunca mejor dicho, esa pregunta que te ujú. hacen, que te dicen y te hace sacar ese tipo de. Por cierto, una pregunta de Carmina, sí señor. Totalmente, totalmente. Y, Está si, y esto me lo llevé a este lado, porque ahora me doy cuenta que a lo mejor me preguntabas qué aprendizaje he tenido yo como consumidor de podcast. Y me fui al otro lado, igual esa era tu pregunta. Y si es esa, eh, te, te diré que no me vienen muchas, porque consumo poco podcast, salvo escuchando, pero viendo consumo muy poco shorts, sí, pero soy más de leer. Entonces creo que los grandes aprendizajes que me he llevado a efectos ventas eh, son de son de Ben Settle, que soy un fan, ¿cómo se llama? Un fan lobotomizado de Ben, pero Mm, a muerte. Y sus emails gratis, me refiero. Quien no lo conozca, Ben Settle es un copywriter americano, muy famoso en el mundo del copy, pero desconocido para la mayoría de emprendedores medios en España, que mm, están más cerca a Isra, Luis, Álvaro, esta gente, ¿no? mm. Pero Ben, se lo recomiendo y a ti te lo recomiendo, Pedro, Ben Settle, sus emails son en inglés, tienes que saber y tal, pero o sea, es, como te digo, tío, sabiduría de negocio, pero tal cual, o sea, no solamente copy, no es vender, sino es la mentalidad, cómo crear tu propia marca, pero a través de tus reglas, o sea, es muy bueno, o sea, si hay algún MBA gratis que puedas recibir por escrito, apúntate a los emails de Ben Settle porque es una gozada, es delicioso. O sea, lo que ves, lo que escribe como un cabrón. Cada día envía entre 3 o 5 correos, dos, uno. O sea, el tío te funde el inbox, pero simplemente leyendo esos emails aprendes un montón y constantemente recomienda libros, por ejemplo, que no están escritos por él, algunos sí. em, muy, muy buenos. Por ejemplo, ahí descubrí un libro del que hablo mucho, que es Obvious Adams, que se llama Obvio Adams en español, que lo tradujeron ahora. ¿Te suena ese, Pedro? Me suena. Sí, alguna vez he escrito sobre él en el... Hemos comentado, sí, has comentado Sí, algo. sí, 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 pues es un pedazo de libro que además es gratis porque está de dominio público, es decir, que tiene un montón de años y ya se perdieron los derechos. Y es de la historia de un publicista ficticio que se llama O.B. Adams y que le llamaban Adams el obvio porque su superpoder era hacer lo más obvio, siempre. obvio. Exacto, es decir, no Corto, sí, complicarse sí. y hacer simplemente lo que marcaba el sentido común. Y se ve cómo él asciende en su carrera de ser el chico de los recados al director no sé qué de la empresa de publicidad, simplemente por hacer lo que nadie se atreve a hacer, que es lo obvio. No complicarse con chorradas y simplemente hacer lo obvio. Entonces, ha salido larga la respuesta, pero diría que ese libro
ha sido como un gran aprendizaje después de leer a Ben y sus correos gratis. Es cierto que me quedo con lo de la lectura. Muchas veces es cierto que a nivel de ventas, a nivel de marketing, tenemos muchos inputs, ¿no? De news, de podcast, etcétera. Pero cuando tienes un libro de ventas, y nos ha pasado a los dos, ¿no? Y te pones a leerlo despacio, en los secretos de .com, ¿no? Y los analizas y tienes ese minuto de tranquilidad de pensar, ¿no? Y pararte, que eso muchas veces, ¿no? Con el podcast, si vas en el coche escuchando, pues no lo puedes hacer, ¿no? Con esa inmediatez. Se saca mucho partido, macho. Y la gente que nos está Total. escuchando, si no lo hace, recomendarlo, incluso comprar algún libro de estos que estamos hablando que pueden costar 10, 12, 15 euros y se Nada, le sí. saca todo el partido y más. Así que genial, David. A mí yo un poco para terminar, me gustaría preguntarte, ¿no? Hemos hablado de Substack, de crecer en Substack. Oye, pues aquellos que no están en Substack y que estén considerando iniciar esa newsletter en Substack, ¿qué consejo para empezar con un buen pie le darías? Como nos diste a muchos, ahora compartirlo. Ok, quienes estén en Substack y estén pensando en iniciar su newsletter. Quien no esté en Substack A y quien que no esté. esté pensando en iniciar su newsletter. Lo primero que lo hagan en Substack. Aunque nunca me pague a mí un euro. Mm. O sea, yo no soy evangelizador de Substack y Substack sé que tiene muchas carencias y también las nombro. Pero si no se me ocurre en ningún lugar del universo conocido ahora mismo, mejor que Substack para escribir sin complicarte la vida con nada más. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé mi newsletter tuve que comprarme el dominio, comprar un hosting, montar un WordPress, crear la landing, comprar también un gestor de correo que era en aquel momento Sendinblue. Sendinblue. Sí, que ahora se llama Brevo. Breve. Exacto. Y empezar. Y todo ese proceso genera una fricción que te cagas, que te cagas. Tengo gente que me habla, desde hace 4 años que lancé por lo menos, que quieren empezar la newsletter y siguen sin hacerlo. No es por este proceso, sino porque tienen que romper la fricción de exponerse en el público, ¿no? Y cuantas Mm. más capas de fricción metas antes del primer email, va a ser mucho peor. Entonces, Substack es loguearte o crearte una cuenta como te la creas en cualquier lado y ya lo tienes todo montado para empezar a escribir. Ese es el primer consejo, que elijan Substack. Es lo que haría yo y estoy en Substack porque lo he visto, o sea, cómo creces ahí dentro de rápido se hacen las cosas medio bien. Y a efectos más disciplina de escribir, que esto va a sonar como muy cliché, pero es que es así, es no escribir y ya está. No darle vueltas, no pensar en nada del el nombre, el logo, el qué voy a escribir, sobre qué, cuál es mi público objetivo y tal. Es como que nos han enseñado demasiado en el colegio a que tenemos que sacar siempre buena nota en el examen, pero no nos hemos dado cuenta de que no hay ningún examen, ¿sabes? Entonces, si te equivocas, pues te equivocaste. Que es como que necesitas aprenderte toda la teoría primero para después ir al examen y sacar un 8 un 10, entregar, ¿no? Y vomitar allí. Entonces la gente dice, no, necesito el nombre perfecto, y necesito un logo, y necesito saber quién es mi público, y necesito saber el esquema del que te dije antes, y necesito ver, no necesitas nada, necesitas teclear y darle a enviar. Y a lo mejor cuando lleves 2 meses escribiendo 3, las cosas empiezan a tener un poco de sentido. Pero, y después dentro de 8 te das cuenta que lo que hacías en el mes 2 estaba mal y lo vuelves a repetir y a mejorar, porque al final todos seguimos haciendo eso. El propio Isra sigue cambiando su método después de no sé cuántos años Total. escribiendo y Ben Settle igual. Entonces, si los grandes en esto lo hacen, ¿por qué no lo vas a hacer tú? No puedes clavarlo a la primera. Entonces, lo primero es escribir, atreverte a escribir. Y lo mejor de todo es que cuando empiezas, solo te van a leer tus colegas, tu madre, tu hermano, tus colegas de no sé qué, los miembros de alguna comunidad en la que estés, tus colegas del ejército mío o del colegio tuyo, de la uni, y ya está. Entonces esa gente te va a perdonar todas las cagadas que hagas y según vayas creciendo, pues ya vas aprendiendo. Pero el gran error es tratar de tenerlo todo claro antes de lanzar, que es lo mismo que pasa con un podcast, la gente que dice, no, necesito tener la entradilla, necesito saber cómo crear el guión, necesito saber cuánto tiempo va a durar, necesito saber dónde lo voy a colgar, necesitas poner, lo que necesitas es darle al rec y grabar. Y empezar. Y ya está, y eso es un podcast. Un podcast es tú hablando con otra persona o tú solo, y colgado en internet. Fin, se acabó. Todo lo demás es purpurina por encima del cartel, entonces no te quedes con la purpurina y quédate con la esencia, que es lo que haces, ¿no? Escribir o grabar. Genial, tío. Genial. David,
muchísimas gracias, tío, por este rato, Gracias a ti. el aprendizaje. Y David, Crecer en Substack, te encuentran. A todo aquel que quiera, por experiencia propia, no hay mejor lugar para Oh, comenzar. qué bueno, muchas gracias por eso que dices y por invitarme. Me ha molado mucho y han salido cositas que repasaré, que repasaré. Total. Lo dicho, un abrazo, David. Otro para Gracias. ti. Chaito, máquina. Chao.